Buenas noches, bienvenidos. Bienvenido Guillermo, buenas noches Janina, bienvenida. Buenas noches Mercedes, bienvenida. Good night here in Paraguay and good morning probably. Chandaratana Bante, welcome. Here in Paraguay is night. I suppose in the country where you are is the early morning. So good morning to you. Chandaratana Bante. Bienvenidos los que se están acercando. En un par de minutos comenzamos. Buenas noches. Les recuerdo que si no me pasaron sus preguntas todavía pueden escribirlas y yo voy a tratar de agregarlas al final, después de la lista de preguntas que ya tengo. Y en caso de que no nos alcance una hora, las voy a agregar para la próxima. Buenas noches, Anabel. Bienvenida. Namo Buddhamida, 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 Namo Buddhamida. Muy bien. Buenas noches, Camilo, bienvenido. Namo Buddhamida, Namo Buddhamida, Namo Buddhamida, Namo Buddhamida, Namo Buddhamida. Buenas noches, buenas noches.
les voy comentando. Si tienen alguna pregunta, les surge alguna pregunta, pueden escribirla y yo voy a tratar de responderla dentro del tiempo. Tenemos una hora. Si la pregunta es referida a algo sobre lo que estoy hablando, lo voy a responder en ese momento, y si no, lo voy a pasar para el final de la lista de las que ya traigo anotadas. Es muy importante esto de las preguntas. No hay que tener vergüenza de preguntar. Es la forma que uno tiene de aprender y de ir identificando las señales para el camino espiritual. Así que no teman preguntar, aunque les parezca que puede ser una pregunta tonta. Siempre es importante quitarse las dudas, y toda pregunta, hay que pensar que toda pregunta le sirve a otros también, a quienes no se les ocurrió quizás esa pregunta, pero seguramente va a nutrir su conocimiento. Así que no teman preguntar. Bien. Muy bien, vamos a saludarnos. Namo Buddhamida. Namo Buddhamida. Namo Buddhamida. Muy bien. Bienvenidos, y vamos a comenzar entonces nuestra sesión de charla Dharma de este jueves. La primera pregunta se refiere a... Nosotros decimos que no somos este cuerpo. Entonces, ¿quién recibe las sensaciones que surgen, las sensaciones y las emociones que surgen en distintas circunstancias? En este caso, la pregunta era particularmente referida a una persona que es apasionada de un tipo de danza, y entonces surgió: si no somos este cuerpo, ¿quién recibe las sensaciones? Bueno, a través del cuerpo percibimos las sensaciones físicas. Ahora, ¿quién es el que recibe las sensaciones? ¿Quién es ese que siente? Si no somos este cuerpo y esta mente, yo les pregunto a ustedes, ¿quién es este que siente? No es este cuerpo, no es esta mente, no es algo material o alguien material. No es el Buda, porque todavía está dormido. ¿Quién es? Esa es la pregunta para el Wadou o Watou. Wadou en coreano y Watou en chino, que usamos en algunas meditaciones. Ese que percibe, ese que es nuestro verdadero rostro, es nuestra verdadera naturaleza también. Tiene muchos nombres, pero no es los nombres. Los nombres solo lo nombran. Descubrir ese es la iluminación. Entonces no es algo que yo les pueda responder. Es algo que ustedes tienen que experimentar. Entonces, si quieren practicar esa meditación, ustedes pregúntense, ¿quién es en este momento que estoy bailando el que percibe, el que recibe todas estas sensaciones? Es a través del cuerpo, pero no es el cuerpo, porque si no, un cuerpo inerte, muerto, podría percibirlo.
Entonces, ¿quién es? Esa es la pregunta que tenemos que hacer una y otra vez. Y no tiene una respuesta en palabras. Es solo una experiencia de despertar. La segunda pregunta se refiere al libre albedrío. ¿Existe libre albedrío? ¿O esto del karma implica que nosotros estamos predeterminados con un destino fijo? Y entonces no tenemos ninguna libertad porque está todo ya marcado, todo dibujado, es un guión. Bueno, en realidad el libre albedrío lo tenemos, pero lo tenemos condicionado. Siempre podemos elegir. El problema es que la elección que hacemos está condicionada por nuestras tendencias kármicas. O si lo quieren de una forma más moderna y psicológica, está condicionado por nuestro inconsciente. Todas las elecciones, las formas de responder a las cosas, a las circunstancias, cuando decimos soy así o soy de otra manera o yo no puedo de otra manera, todo eso es condicionamiento inconsciente. Entonces, ¿existe el libre albedrío? Sí, condicionado. No es absolutamente libre, porque ese condicionamiento hace que estemos presos en un círculo vicioso habitualmente que nos sigue produciendo sufrimientos y a largo plazo en el círculo del samsara. No nos deja salir. Entonces, a través de la práctica nosotros aprendemos a estar atentos e ir descubriendo esos condicionamientos inconscientes de manera tal de sacarlos a la luz y transformarlos, liberarnos de ellos y hacer verdaderas decisiones libres. Mientras no lo descubramos, nuestras decisiones no son libres del todo. Otra pregunta que surgió es respecto del alma y el concepto de anatta o anatman del budismo. El budismo presenta 3 características de la realidad, de todos los fenómenos. La característica de impermanencia o anicca, la característica de no yo separado o anatta y la característica de insatisfactoriedad o sufrimiento, o sea, dukkha. Todos los fenómenos tienen esas 3 características y nosotros estamos incluidos entre los fenómenos. Anatta significa que no existe un alma separada de todo lo demás. El alma, desde el punto de vista budista, aunque muchos no quieren llamarlo alma, pero por decirle de alguna manera, nuestro verdadero yo es un yo que surge de causas y condiciones. O sea, de por sí no surge de la nada, por lo tanto no es independiente. Depende de otras cosas de las cuales surge y sigue dependiendo de otras cosas mientras se desarrolla. Entonces, el concepto de alma en budismo es diferente al concepto de alma del hinduismo, por ejemplo, donde se considera, simplificando mucho y no siendo yo un conocedor del hinduismo, la diferencia es que ellos en hinduismo consideran que hay un alma y esa alma es una chispa de la divinidad, una chispa del todo, al cual se pretende retornar a través de la práctica.
el Buda ofrece una posición en contra de eso, una posición versus eso, diciendo que bueno, no hay un alma eterna y separada. En realidad lo que hay es un alma que es dependiente de lo demás, que es interser, es en función de todo lo demás, es parte del todo, es una manifestación del todo, pero no una manifestación fija, sino que lo que nos hace individuales es la carga kármica. Una vez que nosotros limpiamos el karma y no queda más karma, entonces automáticamente somos el todo en sí. Y el mejor ejemplo que siempre se me ha ocurrido es el del océano y las olas. La ola puede pensar que es un ser separado, pero en realidad está separado del océano aparentemente a causa de un cambio en la profundidad del océano, el viento, las mareas. Ciertas condiciones físicas hacen que surja una ola. Y así como surge, en determinado momento desaparece. Desde el punto de vista relativo de la ola, hay un nacimiento de la ola y una muerte de la ola. Pero si lo miramos desde el absoluto que es el océano, en realidad es una manifestación misma del océano. O sea, el océano ni nace ni muere. Y esa ola que retorna al océano es la ola que ya no tiene más karma, la ola que ya no es más afectada por los vientos del karma o los cambios en el fondo del océano del karma. Entonces, es océano, y en realidad nunca dejó de ser océano, lo que pasa es que no se da cuenta, y eso es lo que nos pasa a nosotros. Entonces, esa es un poco la definición de lo que es este verdadero yo nuestro. Algunas perspectivas budistas dicen que absolutamente no hay un yo. Otras, en general el budismo mahayana, plantea que no es que no haya un yo, sino que no hay un yo a la manera del yo que se cree que hay. O sea, no hay un alma separada e independiente, sino que es un yo que no es ni separado ni independiente. Y entre los dos extremos, digamos, estaría el extremo de la eternidad por un lado y el extremo de la nada por el otro. El de la eternidad dice, bueno, hay un alma que es creada o surge de la divinidad y dura eternamente. El otro extremo, el de la nada, dice, no hay ningún alma, la existencia dura lo que dura la vida, se acaba la vida, se acabó la existencia absolutamente. El Buda planteó el camino del medio en un montón de eventos, de situaciones. Uno de ellos es esta, la verdad del camino medio, que es no está ni en la existencia, en el sentido de eternidad, ni en la no existencia, en el sentido de la nada, sino que tiene una existencia transitoria, cambiante, pero que no hay nada que valga nada. Este es un tema que lo van a ver repetirse y repetirse en el camino espiritual budista, porque surge, porque, bueno, siempre genera nuevas dudas, tratando de comprender bien cómo es. Así que no se preocupen si no lo entienden del todo. Como decimos siempre, todas estas palabras son señales, nos señalan la verdad, pero no pueden explicar la verdad tal cual es. Y a propósito de eso, viene lo siguiente. Me sucede que me encuentro con gente que empieza a practicar y dice, bueno, pero yo esto
me parece que es así, yo creo en esto, pero en esto otro no creo, porque creo más algo en lo que estoy acostumbrado y esta parte me cuesta creerla, ¿no? Entonces, mi respuesta más o menos es, yo no me meto con lo que tú crees. Cada uno tiene derecho a creer lo que quiera y no podemos decirle cree o no cree o no creas. Lo que nosotros procuramos hacer, al menos dentro de nuestra orden, en nuestro templito, es mostrarles o darles las señales para que ustedes experimenten las cosas como son. Cuando uno experimenta las cosas como son, ya no entran las creencias o no creencias, ya no entran las opiniones. Uno cree en algo porque no tiene una prueba concreta, no ha verificado la realidad. Cuando uno verifica la realidad, eso ya es sabiduría. Mientras uno no la experimenta, puede creer o no creer. Entonces, sabiendo que las creencias siempre, como no son la experiencia en sí, todas las creencias son limitadas y son falsas de alguna manera, ¿no? Entonces siempre va a haber creencias antagonistas. No tiene sentido pelearse por las creencias. Por eso yo les digo, no se sientan forzados a creer o no creer. Yo les puedo explicar cómo es la doctrina budista, pero no los obligo a creer o no creer. Lo que yo sí hago es invitarlos a experimentar. Experimenten, practiquen, pongan a prueba, más que creer o no creer. Si, por ejemplo, no existiera el lenguaje y solamente pudiéramos tratar de imitarnos, entonces no habría el problema de que estamos de acuerdo o no en opiniones o creencias, o en lo que decimos, en las palabras, cómo le llamamos a unas cosas o a otras. No habría ese problema. Sería difícil, por supuesto, una imitación sin poder usar el lenguaje para comunicarnos, pero eventualmente, con la práctica, seguramente, y la corrección en la parte del comportamiento, arribaríamos todos, nos iríamos poniendo en fila dentro del mismo camino. Nos daríamos cuenta. Eso es lo más importante. Entonces, no se preocupen por creer todo o no creer, o venir diciendo yo creo esto, porque si van por ese lado, nunca van a encontrar la verdad. Si ustedes se guían para buscar la verdad por lo que ustedes creen o les parece, siempre van a ir para el lado equivocado. Ustedes sí pueden confiar en su intuición. Confíen en su intuición, experimenten, prueben y verifiquen de esa manera. Pero no vayan haciendo elecciones simplemente por sus creencias, por lo que creen, porque tengan en cuenta que su creencia está condicionada justamente por su ignorancia. Su mente está confusa porque no conoce la verdad, si ya la conociera no la andaría buscando. La anda buscando porque no la conoce. Y como no la conoce, se imagina. Y en esa imaginación va diciendo esto me cae bien, esto me cae mal, aquello me gusta, esto no me gusta. Y en esas elecciones hay mucho peligro de irse para cualquier lado porque uno elige por la confusión. Entonces, sí, guiarse por la intuición, pero poner a prueba, experimentar. Eso es el camino de Buda. Buda no dijo venga y crea, sino venga y vea, en el sentido de experimente. Muy bien, alguien me preguntó, alguien que hace mucho que practicó con nosotros y se ha acercado de nuevo,
Y me dice, he visto que hay algunos cambios en el altar, hay algunos cambios en la forma de saludar. Es cierto, hay cambios y seguramente va a seguir habiendo cambios. Nuestra forma, nuestro ritual no es algo rígido. No tenemos cosas rígidas en esa parte, en todo lo que sea de forma. ¿Por qué? Porque nosotros estamos edificando, por decirlo de una manera, una tradición, pero una tradición en la cual no buscamos mantener cosas rígidas, sino mantener una apertura de la mente para tratar de hacerlo mejor de acuerdo a cómo se vienen presentando las circunstancias. Entonces, que el altar se conforme de cierta manera o de otra obedece a mi percepción en este momento o en determinado momento de cómo yo puedo mejor representar nuestra perspectiva de un budismo zen, pero un budismo zen no sectario y no étnico. O sea, que no es un budismo japonés, no es un budismo coreano, no es un budismo chino, no es un budismo del sudeste asiático. Tratamos de que sea un budismo de Buda. Un budismo de Buda de una manera que, respetando a nuestros ancestros, a nuestros maestros anteriores, o sea, conservando las raíces, sin embargo, pueda tener diferentes recortes de las ramas, ¿no? Vamos podando, dándole formita, de acuerdo a lo que nos parece mejor para nuestras condiciones, la gente, la situación actual en Occidente, en Sudamérica o en países hispanos, en fin, que tenemos ciertas características. Entonces eso puede ir variando también con la gente. De acuerdo a la gente o al enfoque, a la situación, podemos leer en esa realidad que sería mejor de esta manera o de la otra. Entonces, lo importante es conservar las raíces. La rama, lo que está arriba, podemos diferenciarnos todas las escuelas budistas nos podemos diferenciar. Pero lo importante son las raíces. Y nosotros estamos construyendo, edificando un budismo paraguayo, argentino, latinoamericano, hispanoamericano y italiano también, tenemos gente en Italia. No es un problema de en qué país estemos, pero es un budismo no sectario. Entonces tratamos de liberarnos de algunas cosas. Y como yo he tenido maestros de las diversas tradiciones, entonces me parece bien incluir algunos elementos del budismo Theravada, tailandés particularmente, del budismo Zen, del budismo Chan, del budismo de Nichiren. No nos aferramos a una idea de lo que debe ser el budismo, ni a determinados rituales, sino que tratamos de ofrecerlos de una manera libre y abierta, de manera tal que si viene gente que practica en otras escuelas, encuentre algún elemento para sentirse cómodo practicando mientras no pueda ir a su escuela. Por ejemplo, nosotros hemos agregado el Sutra de la Bendición, que es un sutra que se utiliza en la tradición Theravada, y lo decimos en español porque es muy interesante lo que dice, cuál es la más grande bendición, y va dando los ejemplos. Y también lo tenemos en Pali, es muy linda la recitación en Pali como forma meditativa de recitación. Y tenemos la recitación del Sutra del Corazón, que es representativo del budismo Mahayana, del Zen sobre todo, en chino y en español. Y el Sutra del Loto, en español y en pronunciación Shindoku se llama, pronunciación japonesa de los caracteres chinos.
Entonces, tenemos los elementos para practicarlo. Ahora estamos desarrollando un abordaje de práctica condensada, porque entendemos que puede haber distintas situaciones que hagan que hacer toda la ceremonia sea algo muy pesado para algunas personas, y nosotros no queremos que nuestra práctica sea solamente para la gente que quiere ser budista, sino que cualquiera pueda hacerlo. Entonces reducimos al mínimo la parte digamos formal budista en cuanto al saludo, lo que decimos y cómo terminamos, y hacemos como parte principal la meditación, porque somos una escuela meditativa y contemplativa. Entonces el destaque es la meditación. Mediante la meditación aprendemos a preparar la mente para ver las cosas como son. Entonces ahí ya no hace falta ninguna discusión. No hace falta decir somos budistas o no somos budistas. Si experimentamos las cosas como son, no hace falta. Budismo es una forma de llamarlo, pero el budismo no es el budismo, no es lo que es el budismo. Parece un trabalenguas, pero es así. Todo lo que nosotros nombramos pertenece a la realidad relativa, pero apuntamos a la realidad absoluta, y esa no puede nombrarse con los opuestos, con las dualidades, es lo que es. Entonces, por ejemplo, usamos las enseñanzas para decirles, miren, por aquí está el chocolate puede ser marroncito o puede ser blanco, es dulce, también hay un poco amargo. Bueno, vamos dando las indicaciones, pero lo importante es señalarles dónde está para que ustedes vayan y lo prueben. Y una vez que prueban el chocolate, ahí se dan cuenta de que sí, más o menos lo que decíamos se acerca a ese gusto del chocolate, pero es imposible describirlo al gusto del chocolate. Es imposible describirlo y hacer que otro lo saboree a través de lo que nosotros le describimos. El otro tiene que poner en práctica y comer el chocolate para descubrir qué es. Y a eso apuntamos. Por eso no es una cuestión de creencia, es una cuestión de experiencia. Entonces cualquier persona, no importa su creencia, puede sentarse a meditar. Solo tiene que seguir las instrucciones. Y no tiene que dejar de creer ni comenzar a creer. Simplemente tiene que seguir las indicaciones para que la mente pueda ser capaz de calmarse, estar clara y ver las cosas como son. Y de esa manera poder ver eventualmente nuestro verdadero rostro, que no es que vamos a ver otra realidad, vamos a empezar a ver marcianos o vamos a ser los que tomamos la pildorita, no me acuerdo si era la azul o la roja o la verde o la roja de Matrix, y empezamos a ver las cosas cambiadas. No, no es eso. Vamos a seguir viendo lo mismo, pero lo vamos a ver desde un punto de vista de un entendimiento que nos cambia totalmente la perspectiva. No se puede explicar, así que no voy a seguir haciendo fuerza para explicarlo. Lo tienen que practicar. Y yo diría, hay gente que lo puede rechazar de plano, pero me parece que lo peor que puede, o lo más necio que puede hacer uno, es rechazar algo sin siquiera haberlo probado. Pruébelo y después critíquelo. Ahora, si no está de acuerdo con sus creencias el practicarlo, bueno, no lo practique, pero ahórrese el tiempo de debatir o de discutir o de criticar, porque no puede criticar algo que no conoce. Acá están todos invitados. Y sobre todo, lo que es el karma del relacionamiento kármico. Uno tiene ciertas características y se encuentra con gente, sus contactos, sus afines, sus amistades, tienden a tener esas características. Eso nos va uniendo. Y bueno, mi característica ha sido siempre ser
muy de tratar de entender todo desde el punto de vista intelectual, ¿no? Racional, tratar de encontrarle la vuelta a las cosas. Y el problema de eso, como les decía, como no podemos explicarlo desde un punto de vista intelectual, el riesgo es que nos quedamos dando vueltas y vueltas y vueltas, tratando de explicar y nunca realizamos la práctica. Y por ende, nunca experimentamos. Entonces seguimos dando vueltas y la vida nos sigue tratando igual y la vida nos sigue dando las mismas respuestas porque buscamos las soluciones del mismo lugar del cual surgen los problemas. Estamos condicionados por nuestro inconsciente, le hace karma y merced a eso, mientras eso no lo modifiquemos, y no lo vamos a modificar si no transformamos nuestra mente para empezar a ver, contemplar y liberarnos, mientras no hagamos eso, vamos a seguir cometiendo los mismos errores, vamos a seguir en ese círculo vicioso de sufrimiento. La siguiente pregunta es convertirse en un Buda. O lo que buscamos es convertirnos en un Buda. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que vamos a ser otra persona? No. La diferencia entre un mortal común y un Buda, ¿saben cuál es? Que el Buda sabe que es un Buda. Nosotros podemos llegar hasta creerlo nomás, tener una creencia de que lo somos, o no creerlo directamente. Solo cuando despertemos y lo experimentemos, entonces ahí sabemos. No consiste convertirse en un Buda ser otra cosa. No consiste la práctica en agregar cosas, conseguir cosas que no tenemos. No, la práctica consiste en ir eliminando, puliendo la mente para ir eliminando las obstrucciones que nos impiden ver nuestra verdadera naturaleza. Cuando vemos nuestra naturaleza verdadera, ahí nos convertimos en Budas y nos damos cuenta que siempre fuimos Budas, solo que estábamos dormidos. Todos los seres tienen ese potencial búdico, todos los seres tienen el potencial búdico, pero solo los seres humanos somos capaces de realizar la práctica y despertar. Entonces, ¿por qué desperdiciar la oportunidad esta que tenemos de ser humanos sin intentar despertar? Y como les decía antes, no metamos el tema de lo que uno cree o no cree, experimentemos, pongamos en práctica. Cuando se producen los hechos, todas las ideas y todas las creencias están de más. Las cosas son lo que son. Entonces, convertirse en un Buda es simplemente despertar, ser nosotros mismos, ser nuestro verdadero yo que está dormido. Así como cuando dormimos y soñamos, creemos que todo eso es real, podemos tener una pesadilla y luego despertamos y nos damos cuenta de somos la misma persona, no somos otro, pero estábamos dormidos. Entonces creíamos en esa ilusión, en ese engaño que se producía en el sueño, como una película, una fantasía, o lo que fuera que motivó el sueño. No era una realidad, la realidad es esta. Bueno, hay una realidad que trasciende esta realidad, y cuando nos despertamos a esa realidad, vemos las cosas como son. Y si ustedes ven
cómo se representan las estatuas de los Budas, van a ver que siempre tienen un esbozo de sonrisa. Conocer nuestro verdadero rostro es dar lugar a que se manifiesten nuestras más altas cualidades, la verdadera felicidad, alegría, la verdadera compasión, solidaridad, sabiduría. Bueno, alguien me preguntó un tema interesante porque es un tema que no suelo manejar, que es respecto de... Hay maestros que dicen que si uno abraza a otra persona puede recibir la energía negativa de esa otra persona, que se producen ciertos procesos en nuestro cuerpo energético que cuando uno toca a otra persona eso se puede transferir y por lo tanto desaconsejan tocar a otras personas, abrazar. Bueno, yo trabajo dando masaje, entonces desde ese punto de vista yo estaría recibiendo toda esa historia o esa mala energía cuando hay. Lo que yo no tengo un conocimiento realmente a ese nivel como para hablar de cuerpos energéticos y eso. Yo tiendo a ser bastante pragmático y funcionar por lógica, por eso practico un budismo que yo creo que es de sentido común, ¿no? Y como yo lo veo, probablemente hay una energía, en realidad somos todos energía, no hay una partícula sólida. Cada vez que se investiga más profundamente nos damos cuenta de que hay energía y no hay materia. La materia son formas más pequeñas que a su vez tienen formas más pequeñas y al final no hay una materia sólida. Entonces somos todos diversos grados de energía. Pero a mí me gusta pensarlo así. La energía en realidad no es mi energía yo la recibo por la respiración y lo que yo hago a través de la meditación, a través de una buena alimentación, a través de hacer ejercicio, a través de hacer buenas acciones, es mantener mi circulación de energía en un estado óptimo. O sea que la energía puede entrar y salir, circular bien. Hay veces que por diversas causas, porque como mal, no me muevo, no medito o lo que sea, se produce algún bloqueo de energía y eso me genera alguna enfermedad. Entonces, si nosotros hacemos, esto es por mi experiencia, ¿no? Yo no tengo el conocimiento, es por mi experiencia. Si nosotros estamos llevando una vida equilibrada y practicamos meditación, tenemos la mente limpia, entonces hay menos problemas con el hecho de tocar a otra persona, porque si hay energías negativas, digamos, de alguna manera las hacemos circular. Ahora, si uno no está practicando, está de alguna manera desequilibrado físicamente porque tiene trastornos alimenticios, porque tiene alguna enfermedad o está muy estresado, quizás en ese caso pueda ser mejor que no entre mucho en contacto con otra gente que le pudiera influenciar mal. Ahora, a mí mi intuición me dice que un buen abrazo cura muchas cosas. Entonces, los dejo a ustedes con libertad de que ustedes hagan sus propias experiencias al respecto. No hay, al menos desde nuestra perspectiva budista, una indicación a ese nivel.
Otra pregunta es cómo manejar las emociones que surgen. ¿Cómo manejamos las emociones que surgen? Nosotros procuramos estar en buen estado de ánimo, hacer nuestra práctica, pero surgen emociones negativas. Bien, esto es un entrenamiento. Las emociones negativas siempre van a estar. ¿Hasta cuándo? Hasta que alcancemos la iluminación. Entonces somos como un vaso de agua que tiene suciedad adentro. Si nosotros dejamos quieto el vaso, esa suciedad se va al fondo y el agua se hace clara. Si aparece algún evento externo que mueve el vaso, el agua se enturbia. Entonces no podemos ver. Ahí están las emociones negativas que surgen. El enojo, la arrogancia, la envidia, los celos, la desconfianza, la codicia. Bueno, hay dos formas de trabajar con eso. Primero, si surgen durante nuestra práctica meditativa, en la práctica meditativa simplemente tomamos nota de que salen, o sea, notamos, surgió el enojo, surgieron los celos, surgió un estado de ánimo bajo, lo dejo ir, o sea, no pienso sobre eso, relajo la mente y vuelvo a mi objeto de meditación. Lo más simple es estar meditando, haciendo la meditación en la respiración, entonces vuelvo a atender la respiración. Eso es en estado de meditación. En estado fuera de la práctica en sí de la meditación, si nos surge en un momento cualquiera que no podemos detenernos a contemplar, lo que recomendamos es apelar a una emoción contraria. O sea, si... gracias, Marcelo. Si surge, por ejemplo, la codicia, entonces instalar en nuestra mente en términos de generosidad. Si surge la ira, alimentar la compasión. Si surge el aferramiento, alimentar el dejar ir. O sea, buscar prestar atención a la emoción que es opuesta. Eso nos sirve para salir un poco del paso. Quizás lo primero que podríamos hacer ante ese embate de emoción que surge es hacer unas respiraciones, tranquilizar la mente a través de prestar atención a la respiración y luego alimentar una de esas emociones opuestas. Y después está la otra situación que tiene que ver con la práctica, o sea, era una no práctica, que es esta que acabo de decir, otra de práctica que puede ser la meditación o la contemplación. En el caso de la contemplación, lo que hacemos es voluntariamente, recordando que nos surge esa emoción negativa, es contemplarla. Entonces, traemos esa emoción, la dejamos surgir y la miramos, la contemplamos y tratamos de ver quién es el que está sintiendo esa emoción negativa. Y tratamos de ver en qué se está enraizando. Si es la codicia, es fácil, es la codicia. Pero si sabemos que todas las cosas son transitorias y que todo lo que tenemos lo vamos a perder y que la codicia produce sufrimiento, entonces si sentimos codicia y
no la dejamos ir, es porque se está enraizando en la ignorancia. Entonces ahí tenemos que contemplarla a la luz de la ignorancia. Y la contemplamos viendo de nuevo que las cosas son transitorias, todo lo que tenemos lo vamos a perder, que si es codicia por una persona, por celos, lo que sea, porque decimos estamos enamorados, pero surge un enojo, es porque en verdad no estamos siguiendo una emoción de amor verdadero en ese caso, sino que estamos dejando que surja ese deseo de posesión, ¿no? Esa es la codicia, el hambre. Entonces, básicamente son estas tres cosas: ignorancia, codicia y ira. Y de ahí surgen las demás emociones negativas. Entonces, tratar de ver eso, y a través de tratar de ver, nuestra mente, con ese tratar de ver e ir encontrando esas raíces que nos motivan a sentir esas emociones, más nuestras prácticas positivas, guiarnos por los preceptos o por una ética de no causar sufrimiento a los demás. De eso se tratan los preceptos. Por la práctica de hacer méritos, o sea, de realizar buenas acciones. Todo eso hace posible que nuestra mente verdaderamente se vaya transformando. Y en esa transformación cada vez nos resulta más fácil darnos cuenta cuando surge una emoción negativa, en vez de dejarnos llevar. Lo más normal es que al principio nos pueda la emoción negativa. También está el otro extremo, que es que reprimimos las emociones negativas, con lo cual también le estamos dando energía, en algún momento puede explotar. La persona que soporta mucho, nunca dice nada y un día explota, es porque está reprimiendo todo eso. Entonces no hay que reprimirlas, hay que dejarlas que entren, pero no hay que invitarlas a tomar el té. No hay que quedarse con ellas, no hay que alimentarlas. No hay que dejar que nos lleven, hay que observarlas y, como dije, si estamos en una práctica de meditación, las dejamos ir y ponemos atención en otra cosa. Si estamos en una práctica, si queremos resolver esa emoción para ver las raíces, entonces hacemos la práctica contemplativa. ¿Se entiende más o menos? O sea, es todo un entrenamiento de la mente para ir transformando la mente. Y ustedes van a darse cuenta que al principio, cuando uno recién empieza a practicar, si uno era muy impulsivo, se va a seguir dejando llevar por los impulsos, pero a la cierta cantidad de horas se va a acordar, cierto que estamos viendo con el maestro en las clases sobre las emociones negativas y que no hay que alimentarlas, y uno se va a acordar y va a empezar a soltar. Pero a medida que practique, cada vez se va a dar cuenta antes. Quizás al principio se da cuenta a las 10 horas, 12 horas o al otro día, después de estar toda la noche pensando, ¿no? Con esa emoción negativa instalada, ese enojo, rumiando y alimentando y dándole manija. Pero a medida que pasa el tiempo con la práctica, cada vez se van a dar cuenta antes, al punto que va a llegar a que se dan cuenta en el mismo instante en que surgió. Y entonces no la van a alimentar, ni tampoco la van a reprimir. La van a ver y la van a dejar ir, que es distinto. E incluso van a empezar a conocerse y darse cuenta que si ustedes siguen por ese camino, por ejemplo, ponerse a discutir, si ustedes son propensos a que en cierto tipo de discusiones o con alguna persona en particular, ustedes les surge ese enojo,
se van a dar cuenta, ya van a aprender de ustedes mismos, entonces van a evitarlo, porque saben que si siguen por ese camino, van a dejar que surja la emoción. Entonces la cortan antes de que nazca. Ya se conocen, entonces evitan ese tipo de situaciones, que es otro camino. Siempre, ¿por qué? Porque es imposible eliminarlas totalmente. Siempre en algún grado quedan en estado latente. Ahora, si ustedes suben su estado de vida a través de la práctica, mientras más alto es su estado de vida, cada vez las emociones negativas se presentan de una forma más débil. Así funciona, por explicarlo de alguna manera. El sufrimiento es más débil, el enojo es más débil, la arrogancia, el deseo de ganar es más débil, el ser manejado por los instintos, por las ansias de poder y todo eso también es más débil, la codicia es más débil, todo es más débil y es más fuerte, son más fuertes los aspectos positivos, la generosidad, la compasión, el poder tener la actitud para ver las cosas como son, o sea, la sabiduría, la bondad. Es práctica, es práctica. Por eso le decimos práctica. Bueno, una pregunta que tiene que ver con la reunión de ayer es ¿qué es el karma? Bueno, para empezar el karma, vamos a hablar hay karma positivo, karma negativo y acciones que son de karma neutro. Un karma negativo, por ejemplo, para esta persona que me hizo la pregunta hoy, es que ayer, estando en el mismo grupo en el que estaba anotado, en ese grupo se anunció que el tema de ayer, de nuestra reunión de estudio, era el karma. Pero esta persona no lo vio. Eso es mal karma. Recién hoy. Pero no es tan malo, porque me lo pregunta y yo se lo puedo responder. Ahora, ojalá que no sea tan malo y que esté escuchando ahora. Porque si no, entonces definitivamente vamos a decir que tiene mal karma. Bueno, ¿qué es el karma? Karma o kamma con dos M en pali, karma en sánscrito, significa acción y se refiere a las acciones de mente, boca y cuerpo, a las acciones intencionales. Si son sin intención, ya no es karma. Entonces el karma es como una ley de causa y efecto ética, basada en intenciones. Si las intenciones son buenas, el karma tiende a ser bueno, porque hay que ver cuál es el resultado de poner en acción ese karma. Y si la intención es mala, entonces el resultado del karma es malo para nuestra vida. Esto funciona así. Cuando uno tiene una intención y realiza una acción, eso genera un efecto en nuestra vida que queda en forma latente hasta que, por circunstancias externas favorables, se puede manifestar ese efecto, sea positivo o sea negativo. El karma se va acumulando, es como una corriente de energía que se va actualizando permanentemente. Entonces, si hicimos mal karma, siempre estamos en este momento en situación de ir corrigiendo, a través de darnos cuenta que metimos la pata, de ir haciendo buenas acciones para que el karma se vaya corrigiendo. Hay algunos karmas que se le llama como inamovibles. Cuando hacemos daño muy grande, o se dice que nacemos con una fecha de vencimiento, cuando vamos a morir y eso, pero que aún si nosotros hacemos muy buenas acciones, incluso eso se puede transformar de negativo en positivo. Entonces, ¿cuál es la actitud del budismo? Y bueno, el budismo es transformar nuestra vida, nuestra mente, a través de nuestra mente, porque si no transformamos la mente no podemos transformar la vida.
a través de estas prácticas, prácticas éticas y prácticas que nos ayudan a tranquilizar la mente y a ver las cosas como son, a tranquilizar la mente y a abrir la mente, ¿no? Entonces, el budismo nos permite estar atentos a lo que realizamos, a lo que surge en nuestra mente, a las intenciones que surgen, a lo que decimos y a lo que hacemos. Esas tres cosas generan karma. Son los tres tipos de acciones o tres tipos de karma, por eso se le llaman así. Lo importante es saber que, estando atentos, nosotros podemos pensar mejor las cosas que pensamos, decimos y hacemos, o pensar mejor las intenciones que ponemos en nuestras mentes, para darnos cuenta de, no, esta es una mala intención, tengo que cambiarla. O esto que estoy por decir, mejor me callo la boca. Por eso se dice nunca hablar, no hablar cuando uno está enojado. Tratar de no hablar cuando uno está enojado, porque ahí se le va la mano o se le va la lengua y también se le pueden ir las acciones. Entonces, mediante la práctica vamos aprendiendo eso, a estar atentos y entonces de esa manera ir controlando qué es lo que pensamos, decimos y hacemos. A eso se le llama el esfuerzo correcto, cuando si tratamos permanentemente de no dejar que se instalen emociones o estados mentales negativos en nuestra mente, tratar de que no se instalen. Y si se instalan, desinstalarlos, quitarlos. Y por otra parte, hacer lo posible por instalar estados mentales saludables, estados mentales positivos en nuestra mente. Y una vez que los instalamos, tratamos de mantenerlos. Eso es lo que se llama esfuerzo correcto dentro del camino de 8 partes del método de Buda para la liberación. Bueno, eso es más o menos lo que tengo para decir de karma. Hay positivo, negativo, y nosotros no importa tanto si no sabemos lo que hicimos antes. Lo que sí importa es que eso ya está hecho y todo empieza siempre en el ahora. Entonces, si nosotros queremos un futuro feliz, la mejor manera no es estar pensando en el futuro, sino estar atentos al presente, porque construir un buen presente es la mejor manera de generar el mejor futuro. Bueno, la otra pregunta es, ¿qué es la reencarnación? ¿Es una persona? O sea, es cuando la persona puede volver en otro cuerpo, ¿y cómo se sabe? Bueno, en budismo, por convención, tanto en inglés como en español, se ha convenido en usar la palabra renacimiento en lugar de reencarnación, para diferenciarnos de la concepción hinduista de que es un alma eterna y separada, individual, independiente, la que se traslada de cuerpo en cuerpo. Eso sería reencarnar. En budismo le decimos renacer. Si vamos a las palabras en sí, es totalmente convencional, ¿no? Pero como es de uso corriente reencarnación, preferimos llamarle renacimiento. En el renacimiento lo que renace, ¿qué es? Es esa corriente de conciencia, básicamente es nuestro caudal kármico, el que mientras no sea eliminado necesita seguir para manifestarse a través de un renacimiento. Y es muy importante eso, el estado de nuestra tendencia kármica, o sea, cómo nos sentimos, cómo estamos en el momento de la muerte, porque eso va a marcar significativamente el momento
de nuestro nacimiento, las condiciones y el momento de nuestro renacimiento. O sea, si nos morimos en un estado de sufrimiento o de gran codicia o de furia, odio, en un estado así, eso marca muy fuerte para que renazcamos en un estado similar. Entonces es por eso que se hacen las ceremonias fúnebres, para que esa corriente de conciencia, que le podemos llamar espíritu, por decirle de alguna manera, que en ese estado previo al renacimiento no puede generar su propio karma, sino que está en ese estado, es influenciable por nuestras oraciones y nuestras indicaciones. Lo que nosotros le enviamos, entonces ahí le ayudamos para que eleve su estado de vida y pueda renacer en un estado mejor. Como dije antes, por si hay alguien que se ha agregado al final, todo lo que yo les estoy comentando son doctrinas budistas, principalmente de budismo mahayana, y no se trata de que tienen que creer en esto. Yo les cuento cómo es la doctrina. Lo que vale al final de cuentas es experimentarlo. Por eso es que a un maestro budista le preguntaron: maestro, ¿qué hay? ¿Qué pasa después de la muerte? Y él respondió: no sé, porque todavía no me he muerto. Entonces, esa es nuestra realidad. Tenemos algunos marcos de creencias, doctrinas, conocimientos teóricos de budismo, pero son señales. Nosotros lo vamos a experimentar en algún momento. Mientras tanto, no hace falta discutirlo. Nos sirven como guía. Nos dan de alguna manera sentido a la vida el decir, bueno, hay varias existencias, porque si no, no se puede explicar la ley de causa y efecto en todos los efectos. Si el causa y efecto fuera solamente de esta vida, entonces tendríamos que decir que hay otra razón por las cuales uno nace sano o enfermo, en una familia, de una raza, en un país, en una condición social, económica determinada, que hay otras razones, y las dos razones extremas que hay es que alguien nos crea o que no hay ninguna creación y es todo fruto del azar. El camino del Buda es el camino del medio. El camino del medio es todo es responsabilidad de nuestras propias acciones de mente, boca y cuerpo. Entonces, las condiciones en que nacemos y todas nuestras predisposiciones están marcadas por el karma que traemos de existencias anteriores. ¿Es injusto? Depende cómo uno lo mire. A mí personalmente me sería mucho más injusto pensar que hay alguien que decide que yo nazca de una manera o de otra, porque si él decide, entonces ¿por qué a mí no me da la misma oportunidad que a otro? ¿Por qué a mí, que me fascina la informática, no me dio la misma oportunidad que a Bill Gates de nacer en Estados Unidos, donde pudo acceder a computadoras muchos años antes de lo que yo pude acceder a una computadora, por ejemplo, ¿no? Sería injusto si alguien nos creó, porque a él lo creó así, a mí no. También pensar que eso es azar es como que nos deja una gran incertidumbre en la vida. En cambio, si digo, bueno, yo nací donde nací, con los padres que me tocó tener y a los que les tocó sufrirme, todos estamos relacionados kármicamente por nuestras acciones del pasado. Entonces eso tiene más sentido. Me gusta mucho esa idea de que las cosas son como son debido a mis decisiones del pasado. Pero, como siempre digo, vuelvo a recalcar el tema de las creencias, que me guste o me disguste no hace que sea cierto. A mí me sirve esa doctrina de budismo. Pero, si a alguien no le sirve, use sus propias creencias o razonamientos. Lo importante, a lo que yo lo invito, es a venga y experimente, o sea, practique la meditación, apunte al camino espiritual que lo aleja de la ignorancia, la codicia y la ira. Esa es la demostración. Vea, practique, sienta si se transforma su vida o no se transforma.
Eso es lo definitivo. ¿Se transforma mi vida o no se transforma? Bueno, me preguntaba si es una persona la que puede volver en otro cuerpo. En realidad, de vuelta, desde el punto de vista budista, la persona en sí es como una ilusión, es un ego ilusorio. Nos creemos separados, como la ola se cree que es distinta de las demás olas, pero a lo que yo respondo, bueno, ¿cuál es la iluminación de la ola? Y cuando la ola, en lugar de mirar y compararse con las otras olas, mira hacia adentro y descubre que es el océano. Esa es la iluminación, es ver nuestro verdadero rostro, pero verlo, experimentarlo, porque lo podemos decir, pero de decirlo desde esa comprensión intelectual a experimentarlo hay una gran distancia. Eso es lo que marca que nuestra mente se transforma. Por supuesto, es importante ir entendiendo, a pesar de que ese entendimiento está basado en informaciones distorsionadas, es el único camino que tenemos. La única forma de llegar a la mente absoluta es a través de esta mente condicionada, ilusionada, delusionada, engañada por un montón de creencias y percepciones erróneas. Cuando empezamos a ver las cosas como son, podemos ir desterrando todas esas creencias y percepciones erróneas y transformar la mente y arribar a la iluminación o lo más cerca que podamos. Son las 21:10 y me pasé 10 minutos. Mis disculpas. Por favor, si tienen preguntas, escríbanlas y yo las incluyo para la próxima. Ha sido una alegría compartir con ustedes. Espero que esto les sirva. Les agradezco por haberse acercado y los invito a caminar juntos el camino espiritual. Este camino de ver las cosas como son. No me voy a cansar de decirles. Las cosas como son. Y a encontrar esa felicidad que está verdaderamente en nuestro interior y a la que todos podemos acceder. Que pasen una buena noche y, como me decía mi mamá, que duerman bien y sueñen con los angelitos. Namo Buddha Amida.